Ok, que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde. Una tarde muy bonita, una tarde que empezó calurosa, pero parece ser que se fue aplacando, ¿verdad? Damos gracias nuevamente porque estamos en la casa del Señor. Y pues hoy vamos a seguir exponiendo este tema que es de suma importancia en cuestión al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la clase llamada Cristología. Cristología. Una clase que por medio de esta clase vamos conociendo todo lo concerniente al Theanthropos. ¿Quién es el Theanthropos que hemos dicho? El Dios hombre. Recuerden que la palabra teo, de tean, teo es Dios. Tropos, de hombre. Entonces, del Dios hombre. Hemos dicho cuando iniciamos esta clase que ciertamente cuando se enseña cristología en algunas otras iglesias, denominaciones, se expone más que una cristología de alta crítica, se expone como una biografía, que es muy diferente. La biografía da a conocer el nacimiento, las hazañas y la muerte. Mas sin embargo, nosotros no estamos hablando, cuando hablamos de cristología, no estamos hablando solo de su nacimiento, de su muerte y resurrección, y se acabó. Estamos hablando y definiendo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo era un Dios con la naturaleza divina y con la naturaleza humana. Vamos a corregir eso de decir 100% hombre, 100% Dios. Mejor vamos a decir 50 y 50. Si no sería un 200%, ¿verdad? Siempre se dice así, 100% hombre, 100%. No, vamos a decirlo correctamente. Si no tendríamos un Dios 200%. Pero bueno, en cuestiones a terminología. Pero sabemos que es Dios y que es un ser humano. Vamos a retomar el tópico que estuvimos viendo la clase pasada, el ataque del tentador, y vimos la primera parte en cuestión a la tentación. Hoy vamos a entrar en la segunda etapa. Supimos que fue tentado en lo humano, pero que el diablo al tentarlo lanzó también la tentación para tentar lo divino de Cristo. ¿Ok? Nuevamente. Fue tentado en lo humano, pero el diablo lanzó la tentación para derribar al Verbo, no solamente a Cristo. Yo decía la vez pasada, los que puedan escuchar alguna vez este video o el video pasado, no lo van a entender del todo porque les falta un contexto. Y en este caso podríamos aconsejar que comiencen escuchando la primera clase. Porque el que me oiga hablar del Theanthropos, el que me escuche hablar del Verbo, quien me escuche hablar de Cristo, o sea, como que trae confusión. Pero una vez usted entrando a lo que es de la clase primera hasta donde vamos, va a decir, ok, ahora entiendo. Y si usted que está aquí no ha logrado entender estas definiciones, hermano, no se quede con la duda. Para eso estamos, para eso se nos dio a los 5 ministerios para la perfección de los santos. Yo recuerdo que cuántas veces nosotros como, vamos a decir alumnos, en una clase bíblica, como alumnos, cuántas veces nos quedamos callados nomás, una, para no interrumpir, dos, porque al final no le pusimos no le prestamos tanta importancia a lo que estamos aprendiendo. Y el día que se dio esa plática, ese tema, yo escuché eso, pero nunca lo aprendiste. Nomás yo lo escuché. Entonces, a mí me da alegría cuando yo estoy predicando, digamos los domingos, y que yo saco temas de lo que es cristología, saco temas de lo que es neumatología, y que a veces yo arrojo preguntas a ustedes y ustedes contestan. Me da gusto cuando ustedes contestan. ¿Por qué? Porque son cosas que ya hemos visto en clases pasadas, y si usted contesta, me está diciendo de que usted va aprendiendo. Va aprendiendo de una manera progresiva, de menos a más, y de eso se trata. Amén.
Entonces, vamos a ver la tentación en lo divino. ¿Qué fue lo que pasó? Este es un recuento, algo rapidito. En lo divino. En un supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás, en la tentación, ¿quién? El verbo. Nuevamente. En un supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás en la tentación, se estaría atribuyendo la tentación para él y quebrantaría su propio principio, ya que Dios no puede ser tentado. O sea que, ahora lo entiende usted con esto que acabo de decir, que el diablo tentó ¿a quién? No al verbo, porque Dios no puede ser tentado. Tentó a Cristo. Oiga, hermano, pero que no es el mismo. De cierta manera lo podemos entender que es el mismo en cuanto a que el verbo se hizo carne, pero el verbo es la parte del espíritu y Cristo es la parte humana. Entonces, el diablo, ¿qué es lo que tienta? ¿El espíritu o la carne? Estamos en un mundo, ¿qué es lo que tienta? La carne. Porque la carne es la que está corrupta, es la que está bajo este sistema, es la que pide de comer. Bueno, ok. En el caso de Cristo, aunque yo dije que la carne es corruptible, en el caso nuestro, pero en el caso de Cristo era un hombre sin pecado, pero con todo eso tenía que ser probado. Ok. Entonces, en supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás, en la tentación se estaría atribuyendo la tentación para él, para el verbo, y quebrantaría su propio principio, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, y menos que el verbo se incluya en una tentación que no le corresponde bajo ningún aspecto. De esta última parte podemos hacer la salvedad de algo. El verbo no puede decir: Jesús, al Dios hombre, yo te voy a salvar y voy a tomar la tentación, porque entonces tendríamos a un Dios peleando con el diablo, a un Dios tratando de salvar a la humanidad, fíjense, a un Dios tratando de salvar a la humanidad por méritos divinos, con todo el poderío de Dios. ¿Y qué Dios no va a vencer al diablo? ¿Qué Dios lo va a vencer? E incluso lo hizo. Pero ahora el verbo deja a Cristo: esto es tuyo, tú tienes concupiscencia, tú eres carnal, tú estás en la carne. Entiéndase, cuando digo en la carne, en el cuerpo, no en el pecado. Tú estás en la carne y tú sí puedes ser probado en ese sentido. Por eso yo no me meto. Pero con todo y eso se sobreentiende que el diablo tiró la tentación a Cristo, pero también a ver si podía caer ¿quién? El verbo. Ok. Ahora, en lo humano, si Jesús acude a su divinidad para librarse de la tentación, su sacerdocio caducaría. Aquí ya estamos entrando un poquito a lo que es el Antiguo Testamento, lo que habla de principios del sacerdote, cómo tenía que ser, etcétera, etcétera. Nuevamente, si Jesús acude a su divinidad para librarse, escuche, de la tentación, su sacerdocio caducaría al momento, porque de esta forma no podía ser él representante de los hombres ante Dios. Esto es corroborado por las escrituras y quedó establecido en ellas, Hebreos 2:17 al 18 y 4:15. Es lo mismo que acabo de decir. Jesús no podía acudir a su naturaleza divina, sino a la humana. En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios. ¿Cuándo? En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios, así como la usa con usted y la usa contra nosotros. Entonces, en una forma tergiversada, como instrumento para la tentación. Mateo da testimonio de esto, Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, fíjense a dónde le está pegando a Cristo. Si eres hijo de Dios, esto tiene que ver con tu reputación.
con lo que tú eres. Te está pegando ahí donde tú sabes que yo soy, yo me la doy. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense este monstruo, fíjense este animal, las verdades que mezcla y que también van mentiras. Si eres hijo de Dios, el diablo no tenía duda alguna de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo tenía duda? No, para nada en lo absoluto. Le dice, échate abajo porque escrito está. Primero, lo mueve a él, le mueve el piso, como diciendo, ¿cómo es que me estás diciendo que si soy hijo de Dios? Claro que soy hijo de Dios. Es que ustedes están viendo a un Cristo que con una aureola, con alitas. Hermano, Satanás le movió el piso a Jesús. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es mover el piso? Mover el piso para nosotros hoy en día es poder estar con nuestras concupiscencias activadas, háblese de hombre para con mujer o de mujer para con hombre, y que estemos en la calle o que hayamos dado o hecho un viaje de 15 días. Y como hombres y mujeres que somos casados, necesitamos estar y volver a casa con nuestra mujer o con nuestro varón. Entonces, ¿cómo nos mueven el piso? Que una niña más joven que tu esposa o que un jovencito más guapo que tu esposo venga en esos momentos y te diga, ¿qué pasó, mi Rorra? ¿Qué pasó, princesa? Mira, me gustaría conocerte, ¿me puedes dar el número? Es que tienes unos ojos tan lindos, tienes unos labios tan preciosos, y te empiezan a mover el piso en esos momentos donde tus concupiscencias están activadas. El diablo fue observando a Jesús en el momento de la tentación cuando estaba en el desierto, ¿sí o no? Porque en sí no fue el diablo el que lo llevó a la tentación, sino fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. Esto indica que cuando allá se le aparece el diablo, porque no dice la Biblia, y Jesús tenía 2 días en el desierto y el diablo vino en forma de serpiente. ¿Esperó hasta cuándo? Después de los 40 días. Quiere decir que el diablo te está mirando, ¿eh? A ver, ¿cómo están tus concupiscencias en esta noche, hermanos? Hermanos, hermanas. No solamente estoy hablando de la índole sexual en cuanto a hombre-mujer. ¿Cómo están tus deseos? La vanagloria de la vida, que después se desglosa todo eso. Porque le presentó 3 tipos de tentaciones. Vamos a avanzar. En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. Y ya dijimos el texto, Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie o tus pies en tierra, para que no caigas. Entonces, la respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. La respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo, no intentarás, ¿ok? No intentarás, que es lo que está escrito en el original. ¿Qué es lo que dice en su Biblia? No recuerdo en sí la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y acá en el griego, en el original, no dice así. Acá dice, no intentarás someter al Señor tu Dios a prueba. Wow, eso está más claro y más fuerte. No intentarás someter al Señor tu Dios a prueba, le contestó el Señor Jesucristo. Estaba en el desierto y escrito está, aviéntate que al cabo el Señor va a enviar a tus ángeles. En pocas palabras, no pongas a prueba a Dios, diablo. También está escrito que no hay que poner en prueba a Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos querido probar a Dios? En nuestros momentos de enfermedades, en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos, ¿verdad? Queremos, Señor, por favor, si yo hago esto, tú haces. Y, o sea, como que tratamos de hacer tratos con el Señor y eso no funciona. Los principios bíblicos nos hablan de fe, de fe.
de que aún en los momentos de dificultades, nosotros sigamos creyendo a la palabra que se nos ha dado. Y una vez depositando la fe en esa palabra, el Espíritu la toma y ¡bum!, lleva a cabo lo que debe de hacer. ¿Me entienden? Entonces, lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta donde puede uno llegar con Dios. Fíjense, más claro. Lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No trate de probar a Dios jamás, jamás. Que esa es la tirada que el diablo nos hace todo el tiempo para nosotros probar a Dios. Pero tenemos el ejemplo que Cristo dice, hey, no trates de someter a Dios a prueba, porque Dios no puede ser tentado. No tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesaria para conocer la capacidad de Dios para librarte del peligro. Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él. Escuche, Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio, entrando en la terquedad y en la obstinación. La palabra, fíjense, ok, tenemos a un Cristo que el diablo lo tienta y le dice, hey, prueba a tu Dios, que al cabo escrito está. Mas sin embargo, ya vemos la respuesta que le da el Señor Jesucristo al diablo. Hey, no trates de probar a Dios. Ok, entonces, ¿cómo es de que la gente ha caído en problemas tratando de tentar a Dios? Y eso se ve hoy en día en el siglo XXI por YouTube, por las televisoras cristianas, tentando a Dios. ¿Cómo? La palabra del Señor dice que en una ocasión Pablo, por andar recogiendo leña, le picó una serpiente, una víbora. Le picó y plum, ahí lo miraron, quizá pensaron que está muerto, ya después se levanta y todo está bien. Se cumplió la palabra que dice, ¿qué es lo que dice la palabra al respecto? Te picarán serpientes, escorpiones y nada, y ninguna cosa mortífera te dañará, te matará, te destruirá. Ey, pero Pablo no estaba diciendo, voy a la leña, una serpiente, y metió la mano en la cueva. Serpiente, serpiente, la palabra del Señor dice que si me picas no me va a pasar nada. Eso es tentar a Dios, eso es tentar a Dios. Yo en una ocasión predicaba acerca de la fe, ¿recuerdan? Yo estaba hablando de la fe y yo le dije, si a usted le llega a picar la viuda negra, pues cásese con ella, no se crea. Si a usted le llega a picar una tarántula, una serpiente, y usted es un hombre o una mujer que crea esta palabra, tranquilo, porque la Escritura dice que nada te dañará. Pero si usted no es un hombre de fe, usted es un hombre de presunción, piensa que cree, pero no es fe. Usted nomás está ahí de presuntuoso. No me pasa nada, no me pasa nada. Y al rato, pum, cae, pero desmayado por el tremendo veneno. Mejor, si no es un hombre de fe, corra al hospital, porque la cosa se puede poner muy mala y quizá pueda morir. Yo conozco de una mujer que le picó una tarántula, pero es una mujer de oración, una mujer de fe. Ella dijo, pobre tarantulita, le picó la araña, entonces no le pasó nada. Pero es una mujer de fe, una mujer de oración, una esposa de pastor, una mujer que está al frente del campo de batalla. Mas sin embargo, a veces nosotros queremos tentar al Señor de esa manera y no, que no le vaya a suceder eso a usted. Digamos nosotros como cristianos, bueno hermano, yo voy a ir a la corrida que se da cada año allá en España. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Donde sueltan toros por Valencia, por España, por aquellos lados. Y, porque la palabra del Señor dice que nada me va a pasar. No, hermano, a usted lo va a agarrar el toro y le va a pegar tremenda levantada y lo va a perforar si se descuida. No tentemos, no pongamos al Señor en prueba. En otro de los casos puede ser de que a usted, vamos a ir a un caso extremo, extremo. Usted está evangelizando. Usted pide un vaso con agua en el barrio donde está evangelizando y hay gente mala.
le echa veneno, le echa una ponzoña, le echa qué sé yo a la bebida. Este es para el pastor, porque hay gente que tiene, pero puesta la vista en los pastores, en los líderes, cuando se hacen campañas, este tipo de cosas. Y tras de, le invito a una comidita, pastor, se hacen pasar de gente cristiana, pero ¿para qué? Para descabechar al siervo de Dios. Entonces, en esos casos, usted ore por la bebida, ore por la comida y nada le pasará. Ahí es donde se vuelve la palabra realidad, se hace vida en ese tipo de situaciones. Yo ya le he contado algunas experiencias de gente que ha recibido bebidas como comidas y no han muerto, pero han creído a la palabra. La palabra se ha cumplido en ellos. Amén. Entonces dice, el poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en este mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Por supuesto, no se puede de esta manera. Parece que está jugando con tu fe. No se puede entrar en esto. Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de ponerlo a prueba. Toda persona que somete a prueba a Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas, hasta el punto que pueda perder la vida. Este era el objetivo de Satanás: sacar a Jesús del curso, llevándolo a dudar de Dios, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando de esta forma el plan y propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Que te quede algo bien claro, que le quede algo bien claro en esta noche. A Satanás poco le importa su vida. Y escúchenlo desde los niños hasta los adultos. A Satanás poco le importa tu vida. E incluso parece ser que en el satanismo a los cristianos le llaman perros. En el satanismo. Y a la raza humana también, al ser humano, los tratan como perros. Por eso en el satanismo degrada tanto Satanás a su gente. Dios nos eleva con una cultura de reino, excelencia, glamour, ir de abajo para arriba. Satanás no. Satanás, aún siendo un empresario millonario, estando en la cúspide, teniéndolo todo, de arriba te trae para abajo. ¿Por qué? Porque te degrada en lo moral, te degrada en lo espiritual. Los ritos que hacen, ¿a poco creen que ellos hacen ritos y entre sus ritos está comer muy bien, caviar y todo? Es pura basura, pura cochinada, desde beber sangre y ¿para qué ser tan gráfico? Usted ya se imaginará. Los pone a que coman lo peor, desde gente, desde animales, etcétera, etcétera. Por eso, Dios de abajo te eleva hacia arriba, su reino. Satanás puede ser el mayor empresario, el mejor político, el presidente de la nación más poderosa del mundo. Si tú estás en eso, en el satanismo, te va a degradar hasta el polvo, hasta lo sumo. Eso es lo que quiere él. Te dice, yo te doy poder, yo te doy fama, pero tú vas a hacer esto. Y los humilla. ¿Por qué? Porque él odia la raza humana. Él la odia. ¿Por qué? Porque en la posición que estamos nosotros es la que él quisiera estar. Eso nunca se lo olvide. Nunca se le olvide eso. Cuida a sus hijos, cuídese usted de caer en el ámbito de la oscuridad. Porque Satanás no nos odia. Reitero con lo que comencé diciendo. A Satanás poco le importa tu vida. Entonces, hermano, leo. Si a Satanás poco le importa mi vida, ¿por qué está detrás de mí para quererme destruir? Con tentaciones, con dardos, con pensamientos, con todo esto que se levanta. Porque ciertamente a Satanás no le importa tu vida, pero sí le importa el propósito de Dios que hay en ti. Eso agárralo. Entonces ahora tú vas a entender, usted va a entender de que usted debe de ser un administrador de su vida. Usted puede decir, ¿qué importa? Que Satanás se lleve mi vida, yo voy a ser
de mi vida lo que yo quiera. Hey, no se te olvide de que si Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable, no es para que seas un niño, un junior, y te la pases muy bien y hagas de tu vida lo que tú quieras. No, el Señor te llamó y Él te trae desde el vientre de tu madre con un propósito, con una misión y una visión. Y para que la cumplas. Entonces, cuando Satanás está detrás de nosotros como cristianos, no le importa nuestra vida. Él se la lleva en un 2x3 si nos descuidamos y rompemos principios. Él quiere romper con el propósito de Dios. Yo no sé, vamos a entrar en esto. ¿Cuántos recuerdan? Vamos a agarrar un espacio, unos cuantos segundos. ¿Cuántos recuerdan que atentaron en contra de su vida? ¿Alguna persona? ¿El mismo diablo en algún accidente? ¿Cuántos estuvieron a punto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás está interesado en desaparecerte. Yo ahora puedo traer a la memoria y aquí a la actualidad. Satanás, digo yo, usted podría decir, pero fue descuido, hermano Leo, pero él usa lo que sea. Yo recuerdo que en una ocasión, teniendo, no sé, unos 6 años, al rato le pregunto a mi mamá, pero estaba chiquito, 5 años, yo quería ir al baño, y yo le digo, mami, quiero ir al baño. Vivíamos en aquellas casitas con mi abuelita, casitas de palma, de lámina, piso de tierra, donde ese piso no era parejito, piso boludo, sí. Entonces, en nuestra cama, donde dormía papá, mamá, los niños chigüines, el perro, el gato y toda la familia, entonces ahí estábamos, había una silla y un abanico de esos de fierro. ¿Cuántos recuerdan los abanicos? De aspas de fierro, protecciones de fierro, la base de fierro, botones de fierro, todo de fierro, no me faltaba el cable de fierro. Bueno, entonces le digo, mami, quiero ir al baño, necesito papel, allá abajo. Me mandó, ve por ese papel. Yo voy, ustedes saben, antes nos alumbrábamos con lámparas. O sea que el hermano Leo no crean que es de el tiempo de los supersónicos, no, es del tiempo de los picapiedras. Entonces recuerdo que al yo querer caminar, el cable de ese abanico pues estaba así como un tipo colufito. Al yo hacer así, me tropiezo con él, el abanico me cae. Yo no sé cómo me fui, me cayó encima y me electrocutó. Yo quedé en shock. ¡Plum! Mi corazón se paró. ¡Plum! Se fue el hermano Leo. Gloria a Dios, ya no va a molestar. Se fue. Mi mamá, pues miró a aquel niño, su primer hijo, se volvía loca. Gracias a Dios que tenía Dios un as debajo de la manga. Entiéndame lo que estoy diciendo. En la colonia, en el barrio, había una mujer que sabía dar CPR, respiración artificial. Le llamó mi mamá corriendo, va corriendo, yo ya estaba morado, yo ya me había ido. Mi mamá, en vez de haberme dejado, ya estaría ya en la presencia de Dios. Ay, madre. Pero entonces viene la mujer, hace lo que tiene que hacer, me infla a través de los pulmones y ¡blum! A la vida, después de haber estado no sé cuánto tiempo, cuántos minutos muerto, entonces vuelvo a la vida. Ahora, cuando yo traigo esta enseñanza de que el diablo tiene propósitos para destruir el propósito de Dios en tu vida, por eso yo te pregunto, ¿tú recuerdas algún atentado que para ti fue un accidente? Pero el diablo, él te quiere llevar lo más rápido que pueda, porque mientras tú más sepas Biblia, salud, porque mientras tú más formes un carácter y te establezcas en el reino del Señor, en fe, en poderío, en todo lo que es el fruto del Espíritu, en la armadura, tú vas a ser una amenaza para el diablo. Entonces, pues yo traigo esto a colación porque yo recuerdo, eso para mí hoy puede ser un tipo de atentado, porque qué tal si no hubiese estado esta mujer, bye, Leito, pequeñito, y el propósito de Dios que tenía para el 2017, esta fecha de mayo, yo no estuviera aquí.
Mas a Dios gracias por las segundas oportunidades y porque cuando Dios dice de que este me va a servir y no hay diablo que se interponga en los planes del Señor. Pero para esto no hay que romper principios. Lo que a mí me pasó fue un accidente, pero ¿qué tal si hubiera sido por mi propia voluntad y hubiera roto principios? Dios no puede hacer nada. Dios hizo en mí algo porque fue algo que yo no rompí en cuestión a principios. Dios usó a la persona, pero si usted rompe principios, rompe la palabra, no la obedece, ni aún Dios lo va a poder ayudar, porque Dios se rige por principios. Y si usted rechaza la palabra y por causa del pecado le pasan las cosas que le pasan, Dios no va a meter ni las manos, hermano. Así es que cuídese. Aleluya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien pasó algo? ¿Alguien pasó alguna experiencia, hermano José Luis? Pregunta. Cuando dices Cristo está, ¿significa literalmente escrito está? El Señor Jesucristo usó el escrito está porque estaba ya establecido en la palabra, en la ley. El Señor Jesucristo fue instruido, acuérdate, en la Torah, el Pentateuco. Acuérdate lo que hemos hablado de cristología un poquito atrás. Ellos desde pequeñitos, a la edad de 5, 6, 7 años, ya se sabían el Pentateuco de memoria. O sea, toda la ley la conocían. Entonces Cristo tenía conocimiento. Para aquellos, hay mucha gente que piensa que Cristo actuó en su vida, actuó como un Dios, que lo sabía todo, que Él se sabía toda la Biblia. No, Él tuvo que ser instruido. Él fue una persona, entiéndame, común y corriente, pero a la vez podemos decir especial porque era Cristo, pero común y corriente en el sentido, una persona que tenía que ser instruida, educada. ¿Ustedes creen que no le dieron pau pau a Jesús? Yo creo que sí le dieron. No, es que nosotros tenemos un concepto de Hollywood. Nosotros tenemos el concepto, ay, el Señor Jesucristo. Y ahí el Señor Jesucristo caminaba, no se ensuciaba, los niños allá ayer, no, yo no me ensucio. Una paloma aquí. No, el Señor Jesucristo fue un niño natural, normal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Él tomó ese escrito está porque estaba escrito en la ley. ¿Alguna otra aclaración o necesito expandir un poco más? ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ok. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Eso lo vimos. Entonces, fíjense. Sea Dios que te libre o sea Dios que te guarde, siempre estarás en su cuidado. ¿Ok? Escucha bien este principio o esta verdad. Sea que Dios te libre o sea que Dios te guarde,